Básicamente, pues antes quiero agradecer a En la Nube por esta invitación, que es para construir y compartir conocimiento alrededor de aquellas prácticas que pueden ser efectivas en el ejercicio de un liderazgo a distancia que hoy la crisis nos ha forzado a ejercer en estos momentos, pero que finalmente vamos a ir migrando cada vez más a nivel organizacional a tener este tipo de trabajo en casa, home office, o también teletrabajo, como se llama cuando las empresas tienen la normativa ya instaurada para trabajar desde casa. Entonces, vamos a comenzar y los invito a ustedes, líderes, a entender que el liderazgo no es una posición. El liderazgo es una decisión, así como dice Stephen Covey, que es el autor del management moderno. Yo decido si quiero ser o no líder. Y básicamente hay una diferencia grande entre ser jefe y ser líder. Ser jefe es una posición de autoridad que nos otorga una posición de mando superior dentro de la organización. Generalmente un jefe se centra en dar órdenes y dar instrucciones y enfocarse en el cumplimiento de un resultado. Un jefe hace preguntas a su equipo de quién lo hizo y por qué lo hizo así, con la intención de asegurar que se llegue a ese cumplimiento que espera. Pero cuando una persona decide migrar de ser jefe a ser líder, el objetivo está centrado más bien en inspirar y movilizar a su equipo hacia el cumplimiento de la meta, a través de dos cosas: de la entrega de recursos y de un acompañamiento efectivo que les permita a ese equipo llegar hacia donde el jefe tiene mapeado que lleguen, pero desde un liderazgo asertivo. Cuando nosotros ejercemos un liderazgo, o ustedes líderes que están aquí presentes ejercen un liderazgo, el tipo de preguntas que hacen a su equipo para movilizarlo están más centrados en qué hizo y cómo lo hizo. Y a través de esas preguntas, que son diferentes a las que hace un jefe, poder recoger información clave y fundamental que me permita a mí como líder movilizar el equipo hacia el resultado. Hoy nos vamos a centrar en el ejercicio de un liderazgo, pero con la particularidad de un liderazgo a distancia. Y lo que permite que un liderazgo a distancia sea efectivo es el modo en que se agencia o se ejerce ese liderazgo. Y hoy aquí vamos a ver los modos alrededor de 5 retos del liderazgo a distancia. Esos retos realmente los mapeamos de las preguntas que nos llevaban a nosotros, SAM Consultores, de nuestros líderes que hemos acompañado en diferentes procesos de formación, entrenamiento y coaching que hoy tienen en estos momentos de crisis que los ha forzado a acompañar equipos remotos. El reto número 1 es garantizar que se cumplan los objetivos en la distancia, aún cuando presencialmente no estamos viendo a nuestro equipo. El reto 2 es cumplir con los resultados sin generar sobrecarga y desbalance en la relación equilibrio, vida, trabajo que viven nuestros colaboradores hoy que están trabajando en casa. El reto 3 es utilizar un lenguaje asertivo para mitigar el impacto negativo de las decisiones corporativas impopulares que hoy los líderes tienen que comunicar a sus equipos. Y vamos ahorita a profundizar en cada uno de ellos. El reto 4 es manejar de forma efectiva el miedo y la incertidumbre como emociones que han surgido en estos momentos de crisis y en esta época de coronavirus alrededor del trabajo. Y el reto 5 es responde al cómo movilizamos a nuestro equipo realmente para que pueda adaptarse a esos nuevos retos y cambios que la organización está teniendo y que a mí como líder me toca garantizar que se cumpla en función de un objetivo. Vamos a irnos a cada uno de esos retos y vamos a encontrar herramientas o tips prácticos que nos permitan afrontarlos como líder. El primer reto surge de la pregunta que nos hacían es, ¿cómo puedo yo como líder controlar a las personas a distancia? Y hay una verdad que tiene que conocer el líder frente a esta inquietud, y es, no se controla a las personas en el liderazgo a distancia. Los líderes controlan es el cumplimiento del objetivo, es decir, los resultados. Y bajo esa premisa surge el reto de garantizar que se cumplan esos objetivos o resultados en la distancia, a través de 3 elementos fundamentales que hoy queremos compartir con ustedes. El primero es mapear objetivos a corto plazo y tareas específicas. Incluso antes de la crisis, ya las empresas, por estar trabajando en un negocio y en una dinámica social que es volátil, que es cambiante, que es dinámica, ya las organizaciones empezaron a replantearse los procesos de planeación estratégica no tan estáticos ni tan rígidos como a 1 año o a 2 años, sino objetivos más pequeños a corto plazo que fueran más prácticos de leer por los colaboradores y que se centraran en el aquí y en el ahora. Obviamente, hoy en momentos de crisis es fundamental entonces conectarnos con esa mirada organizacional que está surgiendo en estos momentos de cambio
y aquello sobre lo que trabajábamos, que eran metas grandes, volverlas, digamos, más palpables para el colaborador y desde ahí poder hacer un seguimiento a ellos. Entonces, antes, por ejemplo, podíamos decirle a nuestro equipo, si no hablamos de una mirada comercial, para el Q2 debemos cumplir con unas ventas de 100 millones de pesos. Y de pronto en la presencialidad era fácil acompañar al equipo y mostrarle las tareas que nos permitían cumplir con esa meta. Pero ahora en la distancia, para yo poder garantizar que una de esas metas se cumplan, lo que yo le voy a bajar a mi equipo son objetivos a corto plazo o tareas específicas, tales como identificar los clientes activos con necesidades puntuales de entrenamiento virtual al 15 de abril a las 10 a.m. Hay un componente importante que tienen que tener estos objetivos y tareas específicas y es fecha y tiempos, porque eso es lo que nosotros vamos a poder controlar en la distancia. Otro ejemplo de tarea o a corto plazo, objetivo específico también, es ajustar el brochure del portafolio, dando prioridad a las nuevas oportunidades de productos o servicios que han surgido con la crisis al 16 de abril a las 8 a.m. Y de ahí se puede desglosar un conjunto de tareas específicas, objetivos a corto plazo, que obviamente van a apalancar ese gran objetivo sobre el que trabajábamos, pero que desde la verbalización me van a permitir a mí como líder hacer un check de lo que mis colaboradores vayan cumpliendo y a mi colaborador poder organizarse en el aquí y en el ahora. Un ejemplo para un área administrativa ya no tan comercial, tenía la persona de facturación la meta de cumplir al 100% el proceso de facturación del mes. Así lo trabajaba antes, pero hoy en la virtualidad yo como líder se lo voy a bajar a través de tareas y objetivos a corto plazo, como por ejemplo registrar en el ERP los clientes que cancelaron este mes de marzo al 30 de marzo del 2020 a las 6 p.m. O actualizar los datos de contacto de los nuevos clientes dentro del ERP al 3 de abril del 2020 a las 2 p.m. ¿Sí? Uno, entonces, mapear objetivos a corto plazo y tareas específicas. La segunda herramienta o digamos que camino que nos puede llevar a cumplir esos objetivos en la distancia como líderes es comunicar claramente al equipo lo que espero de ellos. Y ahí Sam Consultores les tiene mapeados 7 puntos importantes que no se nos puede olvidar comunicar al equipo para garantizar esa efectividad. El primero es comunicar e identificar como líder cuál es el modo de reporte o registro de resultados que yo le quiero pedir a mi equipo. Si antes, por ejemplo, teníamos reuniones semanales... Pues la vuelta es que es una página web que se hizo. Voy a pedirle un momento mientras vemos quién tiene el micrófono abierto para que lo pueda cerrar. Creo que ya lo cerraron. ¿Listo? Entonces, antes, por ejemplo, podría yo pedirle o exigirle a mi equipo un reporte en Word con tales indicadores, con métricas específicas. Hoy en la virtualidad de pronto se reconfiguró lo que quiero pedirle a nivel más práctico, que es lo ideal, y estamos compartiendo un archivo en Excel en Google Drive, donde cada uno de manera muy corta pone su cumplimiento frente a la tarea. Entonces, tengo que comunicarle a mi equipo cuál es la estrategia más fácil y más práctica para hoy en la virtualidad y en la distancia poder tener ese reporte o registro de resultados. Punto 2, identificar y comunicar en mi equipo cuáles son los horarios y las frecuencias de las reuniones que queremos manejar. Hoy en día se están quejando mucho por la reunionitis, ya está siendo más controlado ahorita estas últimas semanas, pero algo importante es entender yo como jefe cuánto tiempo necesito de mi equipo en esas reuniones y hasta qué medida los necesito ahí. Nosotros estamos recomendando mínimo tener, tener 4 reuniones diarias, cada una de media hora, y eso nos lo va a permitir que sean efectivas a través del tercer punto, y es yo como líder tengo la responsabilidad de estructurar el tipo de aportes o la estructura de los aportes que mi equipo va a hacer en esas reuniones. Y ahí me refiero a qué quiero que cada uno hable, cómo quiero que lo hable, dentro de qué tiempos y cuáles son los puntos a los que yo como jefe le voy a dar prioridad en la reunión. Podemos utilizar ahí técnicas como por ejemplo el elevator speech, que le doy a cada colaborador 1 o 2 minutos para que me explique cuál era la tarea que estaba realizando, cuál fue el resultado, si tuvo algún reto y qué siguen en esa tarea. Y eso me permite estructurar esos aportes, aprovechar el tiempo y también darle la tranquilidad a mi colaborador de que está dándome lo que yo necesito, incluso desde este escenario de virtualidad. Otro punto importante que tengo que comunicar a mi equipo es cuáles son los tiempos de descanso
pausas y conectividad que yo como jefe voy a dar. Y este tema es súper importante porque cuando nosotros trabajamos dentro de un espacio físico en nuestras oficinas, hay momentos de distanciamiento psicológico del trabajo que vivimos de manera empírica sin darnos cuenta, como por ejemplo, cuando invitamos a un compañero a tomar un café, cuando nos vamos a comer el desayuno en la panadería que queda cerca de la oficina, durante el almuerzo, pero en estos momentos trabajando desde casa estamos 100% frente a una pantalla. Entonces, si yo como jefe no garantizo que va a haber esos momentos de distanciamiento psicológico del trabajo, pues puede haber sobrecarga laboral, puede haber desgaste, puede haber cansancio, falta de atención. Son momentos pequeños que ellos pueden hacer lo que quieran durante ese tiempo y que también están asociados a las pausas activas que yo pueda dar. Tener claro cuál es el código de vestuario que utilizamos en estos espacios virtuales de equipo que manejamos, sobre todo porque hace poco uno de los testimonios que siempre cuento acá es una multinacional contrató dentro de la crisis a una persona que se conectó con el equipo o lo conoció a su equipo desde un escenario de virtualidad y la persona fue con blazer arreglado y todo el mundo estaba en sudadera porque ya el equipo manejaba esa dinámica. Entonces es importante comunicar cuáles son esos parámetros que vamos a manejar dentro de este escenario frente a lo que vamos a vestirnos o a la manera en que nos vamos a ver, si vamos a prender o no la cámara, etcétera. Un punto súper importante para el líder, para ustedes líderes que están acá hoy conectados, es qué permito yo como líder dentro de estos espacios virtuales y qué no. Y ahí me refiero a, si para mí como líder es incómodo que en la reunión de media hora que tenemos todos los días estén los niños de mi equipo corriendo o haya bulla de la esposa de mi colaborador hablando también con su jefe, si a mí me incomoda, pues lo comunico. Y les digo, durante mi reunión, ojalá puedan estar en un espacio donde no hay interrupciones, donde nos podamos comunicar de manera fluida para que la reunión fluya. Si a mí no me molesta, que es lo que están optando muchos de los líderes de hoy, al entender la situación, pues también lo comunico, para que a la persona que está viviendo la situación no le genere incomodidad y no se desconecte del objetivo de la reunión. Y por último, retroalimentar. Y a mí siempre me han preguntado durante este periodo de crisis, ¿cómo retroalimento a mi equipo? Y realmente en el ejercicio del liderazgo a distancia, lo que yo más retroalimento más allá del proceso es el resultado y la calidad del resultado y el cumplimiento con los tiempos del mismo. Entonces, si yo voy a hacer seguimiento a esas tareas, a esos objetivos a corto plazo que ya chequeé en la primera estrategia, pues los retroalimento para que mi equipo se sienta acompañado. Además de comunicar, tanto en lo individual como colectivo, todos estos puntos claves, un líder también debe proporcionar los recursos para que su equipo pueda trabajar de forma efectiva en casa. Voy a compartirles algunas herramientas alrededor de eso, aunque hay muchas, pero aquí comparto algunas. La primera se llama Priority Matrix y es una herramienta basada en la matriz de identificación de qué es lo urgente y qué es lo importante de Stephen Covey, que ya lo nombré, autor del management moderno. Es una aplicación muy práctica que le permite a nuestros colaboradores desde casa organizar sus tareas, ver qué es urgente, qué es importante y a qué le doy prioridad según esas metas o objetivos que mi jefe trazó conmigo. Algo interesante, si pueden ver ahí en la pantalla a mano derecha, es que me muestra unas tortas, unas gráficas, en donde me muestra el porcentaje de avance de la tarea hasta que la culmine. Entonces es una herramienta súper interesante. Mi aplicación preferida para el trabajo individual se llama Clear Focus y es una herramienta que básicamente es un cronómetro de trabajo. Le permite al colaborador organizar sus tiempos, sobre todo ahorita que estamos trabajando desde casa, y la recomendación de la aplicación es organizar bloques de tareas de 40 minutos y entre tarea y tarea dejar 5 minutos de descanso. Al final de un bloque de 4 tareas, la aplicación recomienda dejar un descanso de 15 minutos. Sin embargo, da autonomía para quien la utilice, para que yo mismo como persona, si la estoy utilizando, ponga los tiempos definidos para cada tarea. ¿Qué es lo interesante? Que me muestra una alarma, que suena cuando se acaba el tiempo de cumplimiento de la tarea, que me muestra mi nivel de efectividad frente al tiempo que yo mismo programo de la tarea. Entonces, es una herramienta que ustedes como líderes pueden compartir para que sus colaboradores tengan recursos para trabajar de manera efectiva desde lo remoto. Ahora, además de brindar herramientas para que ellos trabajen desde lo individual, un líder debe garantizar que se da un trabajo colaborativo aún en la virtualidad.
Hay muchas herramientas gratuitas, otras que al comprar la licencia o esas mismas me permiten ampliar la gama de posibilidades. Voy a compartir unas de ellas con ustedes acá. Está Microsoft Teams, que es una muy popular que están utilizando hoy las empresas, las instituciones educativas, etcétera. Nos permite, al igual que Zoom, compartir pantalla, hacer reuniones, pero sobre todo, y lo interesante es que nos permite hacer presentaciones, compartir documentos, y para el líder le permite construir equipos dentro de un mismo tiempo sincrónico. ¿Eso qué quiere decir? Yo invito a mi equipo de trabajo a trabajar hoy, por ejemplo, 1 hora, todos en el objetivo de replantear la estrategia de ventas, y puedo crear subgrupos por proyecto o unidades que están ahí mismo conectados y que se van a un canal diferente dentro de la misma aplicación, y vuelve y nos reunimos a 15 o 20 minutos con la idea que cada equipo creó dentro de su canal. Entonces, este dinamismo que nos permite Microsoft Teams facilita el trabajo colaborativo. Y no nos vayamos muy lejos, la mayoría de nosotros ha tenido acceso a Google Drive para trabajar en la nube, pero cuando me acerco a los líderes, muchos me dicen, yo creía que solo era una herramienta de almacenamiento donde podía dejar mis documentos en la nube, y no. Básicamente yo puedo compartir una carpeta de un proyecto y, al tener informes o documentos, permitir que las notificaciones en los cambios o ajustes que haga en esos archivos le lleguen correo en tiempo real a todos los involucrados en el proyecto. Eso nos permite a todos estar conectados con el avance y el dinamismo de lo que estemos trabajando. Entonces, más tarde, cuando ya haya espacio para preguntas al final, les puedo compartir un link de un tutorial para que puedan ver el alcance que nos permite trabajar en Google Drive. Ahora, como tercer punto importante para garantizar que se cumplan los objetivos a distancia, está generar un checklist de registro y control de tareas. Y esto es súper importante. Ya los mapeé, ya sé qué tuve que decir para llegar a estos, ahora yo cómo garantizo que mi equipo lo cumplió. Entonces tengo que tener herramientas que me permitan hacer ese check y registrarlo como jefe, porque eso es lo que voy a medir. Voy a compartir algunas aplicaciones que hoy desde la virtualidad nos permiten hacer ese registro y control de tareas. Una de ellas, y la más famosa hoy es Trello. Aquí les traje como un pantallazo que nos permite a nosotros ubicar qué cosas tengo que hacer, cuáles están en proceso y cuáles he hecho, y de manera dinámica el líder puede mover esas actividades o tareas a cada uno de esos 3 ejes, depende de la evolución de la tarea. Nos permite colocar tiempos, pero aún más importante, nos permite asociar las personas de mi equipo a cada una de esas tareas que están involucradas en el cumplimiento de la misma, y distribuir tareas que, si son conjuntas, cada uno tiene una responsabilidad específica, me van a llevar al cumplimiento de la meta. A mano derecha pueden ver que ahí aparece, además de crear tablero, que es crear la tarea, crear equipo o crear equipos de negocio, y ahí se empiezan a entrelazar cuáles son todas esas tareas compartidas que como equipo podemos trabajar de manera conjunta para llegar al resultado. Tenemos también una herramienta que nos permite hacer chequeo de proyectos o tareas, que es una de mis favoritas, que es Asana. Nos permite ver cuál es el registro de esas tareas que yo como líder coloco en mi equipo, y miren aquí a mano derecha cuáles son los miembros de mi equipo que están conectados con cada una de esas tareas. ¿Qué es lo interesante de esta herramienta, además de yo poder tener un control general? Y es que en la organización de ese tiempo yo puedo ver también un cronograma semanal, mensual o diario de cuál es el curso de la tarea, quiénes están involucrados y si se cumplió o no. Pero además, y digamos que lo más poderoso de esta herramienta, es que me permite correlacionar personas involucradas en una sola tarea. Entonces, si por ejemplo mi trabajo, el trabajo que está haciendo Silvana Ahumada hoy martes, ejemplo, influye o incide en la tarea de Raúl de mañana, y él no la puede hacer hasta que yo termine, esta herramienta nos correlaciona a los dos y le avisa a Raúl cuando yo termine la tarea, y también cómo voy yo para el cumplimiento de la misma. Es casi que un mapa visual para el líder, para ver cómo está trabajando su equipo desde la virtualidad, pero también permite tener control y orden en el ejercicio del trabajo colaborativo dentro de un escenario virtual. Y por último, quiero compartir con ustedes, aunque hay muchas, les traje estas, Gantt Project, que es la única que no está en la nube, todas las otras ya les contestan en la nube. Esta es una aplicación gratis que igual se puede bajar, la instalo en mi computador, es de manera gratuita,
y me permite a mí organizar como un control de proyectos por tiempo. Yo mismo organizo cuál es la tarea y me va mostrando unas barras de avance frente a la tarea. Entonces, ahí hay varias herramientas que nos sirven. Algo súper importante que tiene que tener en cuenta el líder antes de decir qué herramientas vamos a utilizar para comunicarnos y dónde vamos a almacenar la información o a trabajar de manera colaborativa, es que yo como líder en estos tiempos de crisis debería preguntarle a esas áreas encargadas de administrar la gestión del talento humano, que generalmente son hoy, en este momento, recursos humanos, seguridad y salud en el trabajo y tecnología, las tres áreas involucradas en cómo vamos a trabajar en estos momentos de crisis, si la organización ya tiene una política para el trabajo virtual, ¿sí? O para el trabajo home office, donde esté estipulado cuáles son esas aplicaciones, esos software generales, esos canales de comunicación que vamos a utilizar. Porque yo como líder, al ser parte de la organización, me tengo que adherir a estos. Si al contrario no hay nada y me dan la libertad, pues puedo hacer uso de todos esos que compartí. Y esto viene conectado con el gran reto que hoy tienen aquellas organizaciones que todavía no han migrado a la virtualización de su trabajo y básicamente que nos permite a nosotros trabajar desde un escenario virtual, que la empresa de un paso, ahorita muchos irán a migrar a eso, a la virtualización de escritorio de aplicaciones, donde los empleados, más allá de tener esas aplicaciones, esos digamos, recursos, esas carpetas en físico y en un computador, puedan tenerlas a su alcance desde cualquier lugar y desde cualquier dispositivo. Y eso es lo que nos permite a nosotros cuando trabajamos, cuando las empresas migran a la virtualización. Por ejemplo, tener, si la empresa lo institucionalizó, poder acceder a Teams por ahí, poder acceder al escritorio del equipo administrativo, si yo soy coordinador administrativo, poder compartir documentos, todo bajo un solo espacio físico, no físico, más bien bajo un solo espacio que es la nube, y desde cualquier aplicación, que puede ser mi iPad, mi celular o cualquier computador. Esto permite, cuando las empresas han logrado esto, y hoy las que lo han hecho anticipadamente a la crisis, tener un éxito rotundo en la efectividad del trabajo de nuestros equipos, que desde cualquier lugar o espacio podrían conectarse para llegar al resultado. Una de las herramientas que nos permite esto realmente es Citrix, que de cualquier dispositivo, como les conté, de cualquier conexión y cualquier lugar, permite condensar toda la operación del negocio en un solo espacio que es la nube y a todos acceder al mismo. Basados un poco también en eso, cabe aclarar que dos cosas importantes que tiene que tener el líder: hablar con la empresa y, si no, también tener identificado cuál es el canal de comunicación que voy a utilizar en mi equipo y también cuál es el canal de almacenamiento de información que vamos a utilizar para trabajar en todos estos productos que estamos trabajando, que repita ahí, durante la virtualidad, sea o no permanente esta modalidad de trabajo. Nos vamos al siguiente reto, que es cómo exigir resultados sin afectar el balance y bienestar de mi equipo. Una de las quejas más comunes hoy en día es que hay sobrecarga de trabajo en la virtualidad. Entonces, ¿cuál es la verdad frente a esta pregunta? Y es, no podemos tener el mismo nivel de exigencia con condiciones distintas. Hay que cambiar la dinámica en que exigimos a nuestro equipo desde la virtualidad, sin descuidar los resultados, que ahora vamos a ver cómo. Y el reto está entonces en cumplir esos resultados, pero sin afectar la salud de nuestros colaboradores y garantizando ese balance y bienestar. Les traigo ahí 3 herramientas importantes o 3 tips o lineamientos. Lo primero es que desde la virtualidad debemos ser flexibles en el cómo, manteniendo el qué. ¿Eso qué quiere decir? Que antes yo podía tener a mi colaborador sentado y ver si estaba haciendo la tarea y exigírsela en 1 hora. Hoy nos toca ser flexibles frente a si quiero verle, hacerle monitoreo y ser un líder un poco más conectado con estas modalidades de innovación y cambio, decir, no importa cómo lo hagas, porque entiendo que tú tienes que compartir labores del hogar con tu esposa, estar sentado atendiendo al niño en su plataforma virtual del colegio. Lo que quiero es que me entregues el resultado, que es el qué. ¿Cuándo? Cuando lo pautamos en los objetivos. Entonces, como líder, el reto aquí está en ser más flexible en los tiempos, en cómo llega ya, sin descuidar el cuándo quiero que me lo entregue y qué quiero que me entregue. Digamos que el segundo gran elemento importante que me permitirá a mí como líder tener balance y bienestar en mis colaboradores tiene que ver con
tener claridad en cuáles son las condiciones de mi equipo de trabajo, de mi equipo remoto, ¿sí? Conocerlo aún cuando no los tenga frente a frente. Para eso, hoy muchas empresas ya han avanzado y tienen una herramienta que se llama People Analytics, donde tienen condensada una base de datos con información sociodemográfica, además de información productiva y de desarrollo de mis colaboradores. Si mi empresa la tiene, hablemos con talento humano y digámosle, yo quiero tener un informe que me hable de mi equipo, quiénes son, cuáles son sus niveles de productividad, qué les preocupa. Si no lo tengo y mi empresa aún no ha migrado ni ha llegado a ese nivel de análisis de información, pues básicamente me puedo sentar con mi equipo, indagar a nivel individual o en una reunión, preferiría que fuera individual y es mi recomendación, estos 5 puntos. ¿Quiénes tienen hijos menores de 12 años? Porque son los que más requieren atención y cuidado incluso durante la jornada laboral. ¿Quiénes son padres solteros? ¿Quiénes son cuidadores de una persona dependiente que posiblemente no van a poder estar conectados todo el tiempo porque esa persona hoy en tiempos de coronavirus está en casa con ellos? Si todos los miembros del hogar tienen computador o espacio de trabajo o si al revés es compartido, entonces en el mismo escritorio mi hijo va a clases, mi esposa trabaja y yo también. Y por último, y esto ya lo haría el líder con el área de seguridad y salud en el trabajo, es qué reportes tengo yo asociados a temas de riesgo psicosocial de mi equipo. ¿Quién durante el periodo que ha estado conectado con la empresa ha tenido temas asociados a estrés, ansiedad o depresión? ¿Por qué? Porque son emociones o condiciones que se han exacerbado en estos momentos de confinamiento. Y es importante que el líder tenga claro eso para poder balancear 3 cosas importantes frente a esto. Si yo conozco esta información, voy a poder, 1, saber cómo organizo los tiempos con mi equipo y en qué momentos puedo citar o no algunos de acuerdo a estas condiciones de mi equipo que ya indagué. 2, poder reevaluar el tipo de reportes y métricas que yo estoy exigiendo a mi equipo o por lo menos el cómo lo pido para registrarlo. Y 3, poder tener claridad en quiénes de verdad están necesitando, aunque son todos, a quienes le puedo dar prioridad, esas pausas de distanciamiento psicológico del trabajo o para quiénes son más importantes. Ese es el punto 2. Y el punto 3 que me va a permitir trabajar sobre un balance y bienestar tiene que ver en poder generar una cultura de aprendizaje alrededor del error. Hoy todos estamos trabajando desde la virtualidad, aunque muchos no estuvieran preparados. Eso implica que el líder tiene que tener esa intuición de poder identificar cuáles son esas brechas generales, cognitivas o de adaptación que puede tener en el equipo. Pero para eso el líder tiene que dejar de preguntar ¿por qué lo hiciste? ¿Por qué no te conectaste? ¿Por qué se te cayó la red? ¿Por qué la presentación no fluyó? Y más bien pasar a preguntas como el ¿para qué? Las preguntas del para qué no necesariamente empiezan con para qué, pero tienen un foco importante y es recoger esa información clave. Por ejemplo, le puedo preguntar a un colaborador, ¿qué te impidió montar la presentación tal como te la solicité? Es diferente a decirle, ¿por qué no montaste la presentación? Porque te la solicité. Ese por qué me lleva a excusas, pero el primero me ayuda a recabar información para poder trabajar sobre esa cultura de aprendizaje alrededor del error y el líder tiene que estar abierto a eso. Esos 3 puntos que acabo de compartir nos llevan a trabajar sobre un balance y bienestar con mi equipo. Ahora nos vamos al tercer reto que surgió de la siguiente pregunta. ¿Cómo comunico a mi equipo decisiones corporativas impopulares? Gran parte de esta pregunta viene de esa angustia que tienen muchos líderes y que han compartido también conmigo de la gerencia general y el corporativo toma unas decisiones, me las baja a mí y yo soy la cara de los colaboradores al poder comunicar esas decisiones. Muchas son impopulares. ¿Cómo hago yo para mediar? Entonces, el reto aquí está en que el líder tenga claro que a través del lenguaje también es capaz de construir emociones y puede trabajar de manera asertiva incluso cómo comunica esas decisiones impopulares. Entonces, ¿cómo utilizo un lenguaje asertivo para mitigar ese impacto negativo de esas decisiones impopulares desde un liderazgo más humano? Y voy a compartir con ustedes una herramienta propia de SAM Consultores, que son expertos en lenguaje, somos expertos en lenguaje, en cómo podríamos bajar esas decisiones. Entonces, primero los voy a invitar líderes a que se conecten con los 5 pasos que están implícitos en cómo construyo esa comunicación
para que sea efectiva. Primero, el líder tiene que conocer el negocio, ¿sí? Conocerlo en su magnitud para poder estructurar lo que va a comunicar. Segundo, identificar cuál es la raíz desde donde se tomó esa decisión. ¿Qué llevó a la toma de esa decisión? Tercero, ¿cuál es la buena intención que hay detrás de la decisión? Y ahí voy a hacer un pare. Siempre una decisión corporativa tiene una buena intención. Solo que hay dos escenarios. Esa buena intención puede tender a favorecer a la empresa y los resultados o tender a favorecer al empleado. Lo ideal es que esté en la mitad y sea un equilibrio entre ambos. Independientemente, tendría que identificar como líder cuál es esa buena intención de la decisión organizacional que se tomó, tener claridad y certeza frente a que yo como líder entiendo esa decisión, que es el punto 4, y por último, identificar cuál es la ganancia o el agradecimiento que puede percibir esa persona que se ve impactada con la decisión que estamos tomando. Este modelo de 5 pasos lo vamos a trabajar a través de un ejemplo para que sea más práctico para ustedes y lo puedan identificar. Y para eso les traje una de las decisiones corporativas impopulares más comunes hoy en día, y es la siguiente. Juan, debido a la crisis, hemos decidido finalizar tu contrato al 30 de abril. Gracias por el tiempo dedicado a la empresa. Vamos a ver paso a paso cómo esto se convierte en una comunicación más efectiva y más humana desde estos 5 pasos. Juan, nuestro principal ingreso proviene de la distribución de nuestro producto estrella en el canal Horeca, que es el canal de hoteles, restaurantes, casinos y discotecas. Ventas que en las últimas 2 semanas, debido a la crisis, generaron pérdidas del 70% del presupuesto anual. El 20% de lo no producido respondía a la nómina de este año. Y lamentablemente la proyección financiera muestra que la recuperación se dará mínimo en 2 años. Esta situación ha llevado a la empresa a ser transparentes y a no comprometerse a generar falsas expectativas frente a salarios que no podrá garantizar, por lo que la compañía ha decidido finalizar tu contrato al 30 de abril, dejando tus datos como prioridad de contacto en caso de que el negocio se reactive. Te agradecemos el tiempo laborado y ten por seguro que cuentas con nuestras mejores referencias. Y aquí quiero hacer como un par importante, y es cómo utilizar esta técnica de una vez desde el discurso y desde el lenguaje. Se centra más en la preocupación por el otro sin cambiar una decisión que el líder no puede cambiar porque depende del corporativo. Y yo creo que todos ahí están observando el nivel de impacto que tiene el discurso en el otro. Finalmente, cuando yo recibo una información de esta manera, aplicando la técnica no como está arriba, yo como colaborador puedo entender por qué la empresa tomó la decisión, realmente de dónde viene la raíz de la toma, cuál fue la intención de esto, cuál fue la decisión y qué me está dando entre toda esta situación crítica que está pasando. ¿Sí? Me está dando la certeza de que me van a contactar de nuevo y me está dando la tranquilidad de que voy a tener las mejores referencias de ello, que es lo mínimo que me podría dar. Y cuando los líderes no toman decisiones desde estos esquemas, ¿qué pasa? Porque puede que uno de ustedes me diga, no, yo prefiero ser práctico, aquí no me quiero conectar con ser líder, sino con ser jefe, y diría la frasecita de arriba que es más concreta. Pero ahí el líder no está pensando en quienes quedan en la empresa. Y cuando no hay una comunicación tan clara, la comunicación genera también temas de clima laboral profundo y de motivación hacia el trabajo. Los que sí se quedaron, que no fueron Juan, van a estar pensando, bueno, ¿y por qué se tomó esa decisión? O se van a desmotivar frente a la salida de sus compañeros, diferente a el Juan con el que se utilizó esta estrategia de abajo, que posiblemente transmita algo diferente a sus compañeros. Vamos a ver otra decisión corporativa impopular que se está tomando mucho hoy en día, y es, Ana, debido al COVID hemos decidido enviarlos a vacaciones obligatorias durante la cuarentena. Vamos a aplicar estos 5 pasos que ya les mostré y se los voy a leer de la siguiente manera. Ana, como sabes, no hemos recibido ningún trámite en periodo de cuarentena, por lo que solo hay tiempos muertos y no tenemos tareas a realizar. Esperamos que pasada la crisis el negocio se reactive, deseando que en esos momentos todos estemos concentrando esfuerzos para recuperarnos. Hemos decidido que en periodo de cuarentena todos tomen las vacaciones.
Agradecemos tu entendimiento frente a la situación. Son medidas que tomamos en pro de compensar las pérdidas, el tiempo de productividad y tener la garantía de que no haremos recortes. Sabemos que con la suma de esfuerzos lograremos la recuperación del equipo, o lograremos la recuperación como equipo. Voy a avanzar porque creo que esta técnica ya queda clara desde el ejemplo y nos vamos a otro gran reto que me hacen, y es una pregunta que me hacen mucho hoy en tiempos de coronavirus los líderes: ¿cómo manejo efectivamente las emociones de mi equipo en tiempos de COVID? ¿Sí? El reto aquí está en entender que la inteligencia emocional es una competencia directiva más valorada hoy en día, pero tiene varios componentes. La inteligencia emocional, por un lado, tiene un componente interpersonal y otro intrapersonal. El intrapersonal, intra de adentro, tiene que ver con cómo yo domino mis emociones, si soy o no reactivo, si como jefe me calmo. Pero hoy vamos a trabajar sobre el componente interpersonal, que tiene que ver con cómo yo ayudo a regular las emociones de mi equipo y me sitúo en su lugar o ayudo a comprenderlas. Elemento fundamental como competencia directiva que hoy evaluamos todos los psicólogos como competencia fundamental para las personas que manejan equipos. Entonces el reto está en cuál es la forma efectiva de manejar el miedo y la incertidumbre. Y aquí hay un elemento importante, y es que las dos emociones que más están presentes hoy en día son el miedo y esa sensación de incertidumbre que me genera el saber qué no va a pasar a futuro. ¿Cómo la manejamos? Primero, líderes, generando espacios de certidumbre. Si la gente tiene incertidumbre, démosle lo contrario. ¿Y cuáles son esos espacios de certidumbre? Pues lo que yo sí puedo garantizar. Les recomiendo que trabajen en comunicar 3 ejes claves. Primero, ¿qué se mantiene desde la dinámica, la operación, las condiciones y la estrategia de la empresa? Todas las empresas saben algo que sí se mantiene y que podemos asegurar. Si no lo han comunicado, indáguenlo ustedes para que eso lo puedan transmitir. Por ejemplo, hay empresas que dicen vamos a mantener los contratos vigentes. No den por hecho, comuniquen esa información. O vamos a mantener las reuniones de los lunes de seguimiento que antes veníamos haciendo, solo que ahora son virtuales, pero las vamos a mantener. O vamos a mantener la meta anual. También puede ser ese tipo de decisiones. Así como comunico lo que se mantiene, debo comunicar lo que cambió de lo que pasaba antes. Por ejemplo, antes el reto, teníamos una meta focalizada en el producto, hoy va a estar focalizada en el segmento. Ahorita cambiaron los horarios de atención al cliente o los medios para tener las reuniones cambiaron, ¿sí? Y también, por último, hay que comunicar que aún no sabemos desde la dinámica o la operación o la estrategia. No demos por hecho que como nadie sabe, nadie habla, porque eso genera más miedo e incertidumbre. Podemos decirle a nuestros colaboradores, aún no sabemos cuándo será el reintegro, pero tengan por seguro que cuando yo me entere como líder, ustedes van a ser los primeros en enterarse. Aún no sabemos cuándo será la reactivación de la producción, quienes trabajan en plantas, pero se los vamos a informar y tengan la certeza que estamos conectados con ustedes. ¿Listo? Segundo, para manejar el miedo y la incertidumbre, líderes, generar espacios de diálogo abierto, no solamente de cumplimiento de resultados. El líder puede empezarle reuniones con preguntas como ¿cómo se han sentido hoy? ¿Cómo van con el reto de trabajar en casa? Que la gente pueda hablar y compartir desde un ambiente distendido. Una técnica importante que implementamos hace poco con un área de recursos humanos era que utilizando Google Drive gratuito, la gente ponía de manera semanal cuál ha sido el reto más grande para poder ser efectivos en el trabajo en casa, y los compañeros se metían 5 minutos antes de iniciar la jornada laboral y les daban tips desde lo que a ellos sí les funcionaba en casa. No, mira, yo organizo mis tiempos así, nos estamos distribuyendo con mi pareja de esta manera estas cosas, y hacemos casi que un cardex de información que nos permite trabajar también de manera asertiva en estos espacios de colaboración. Y por último, súper importante en el manejo del miedo y la incertidumbre, y es que el líder tenga la capacidad de llevar a su equipo a que se concentre en lo que sí puede controlar. Esta es una técnica también de Stephen Covey que nos dice que los seres humanos vivimos en 2 círculos, el círculo de preocupación y el círculo de influencia. En el círculo de preocupación están todas aquellas angustias, preocupaciones que no podemos controlar pero que nos atormentan. Por ejemplo, las decisiones políticas frente a los tiempos de la cuarentena. No lo podemos controlar, pero igual a muchos nos angustia, ¿sí? Mientras que en el círculo de influencia están todas aquellas cosas, pensamientos o acciones que yo sí puedo controlar y que pueden aumentar mi capacidad de influir en tener tranquilidad, paz
o serenidad a la hora de actuar. Entonces, aquí hay una imagen que comparto con ustedes, líderes. Lleven a las personas a centrarse en qué vas a hacer tú, cómo lo vas a significar tú, cuál es tu idea para solucionar esto. Dentro de estas restricciones que tenemos, ¿qué propuesta planteas? Llévenlos todo el tiempo a su círculo de influencia para también poder mitigar las quejas. Es que ya no me veo todo el tiempo con fulanita y no se conecta. No, ¿y tú qué puedes hacer entonces para así poder generar ese trabajo colaborativo? Todo el tiempo al círculo de influencia. Eso, aumentar el círculo de influencia, básicamente lo que nos permite es pasar de ser reactivos a ser proactivos en la consecución de nuestras tareas. Pasar de la preocupación a la ocupación, que es finalmente lo que tenemos que hacer para poder seguir siendo productivos en este tipo de espacios. Ya finalizando un poco, ¿cómo movilizo rápidamente a mi equipo hacia las nuevas prioridades del negocio? Y esta pregunta viene hoy en momentos de crisis con que de pronto antes trabajábamos en un segmento o con un producto bandera que hoy por la crisis y por los cambios ya no es. Y nos toca rápidamente reinventarnos y reevaluarnos como empresa. Entonces, una certeza que tenemos que tener aquí, ustedes tienen que tener aquí, líderes, es que en tiempos de crisis deben haber respuestas rápidas y asertivas. Y también que a través de esas respuestas, quien apalanca el movimiento de llegar a un resultado es su equipo, quienes tienen que movilizarlos a la acción y a la innovación. ¿Cómo lo hacemos? Primero, acelerando la toma de decisiones desde 3 parámetros. Ustedes, líderes, cuando vayan a tomar una decisión, pregúntense estas 3 cosas alrededor de esa decisión. ¿Qué tan rentable y sostenible es para el negocio? ¿Qué recursos necesito para ejecutarla? ¿Y cuándo la debo tomar? Este último punto es importante porque nos habla de aquello que yo llamo el principio de oportunidad. Hoy en la crisis, si yo me demoro 3 días tomando una decisión, puede que mi competencia la tomo ese mismo día porque puedo hacer esta evaluación rápida y cuando ya yo la vaya a ejecutar ya sea demasiado tarde para que esa decisión sea efectiva o exitosa dentro de nuestros clientes y con nuestro contexto. Acelerar la toma de decisiones. Punto 2, crear equipos transfuncionales. Y hoy en momento de crisis el trabajar por áreas y especialidad básicamente no es una opción. Hoy debemos llevar a nuestros equipos a trabajar desde el problema y las necesidades. Y a partir de ese problema y esa necesidad del mercado o del cliente identificada, ¿qué elementos claves, no importan qué áreas estén, qué consultores senior, qué ingenieros, qué personas especialistas así sean de diferentes áreas, puedo combinar para que sus talentos y sus capacidades jueguen en función de dar solución a ese problema o a esa necesidad del cliente? A eso llamamos equipos transfuncionales. Y el líder tiene que tener la capacidad de romper ese paradigma de la especialidad y el expertise y abrirse a eso. Y un elemento súper importante para movilizar al equipo hacia un escenario creativo e innovador ahorita es usar un lenguaje empoderador. El lenguaje empoderador tiene 3 características. Es un lenguaje colectivo, se habla de lo plural, nosotros, juntos, lograremos, todos, vamos. Es un lenguaje positivo, que utiliza componentes positivos todo el tiempo, y es un lenguaje que se enfoca en la acción. No se utiliza en todo momento, no necesariamente, pero sí en ciertos momentos del discurso del líder que lo que necesitan es movilizar al equipo a la acción. Voy a ponerles un ejemplo, aquí pueden ir leyendo todas, pero voy a leer solo 2 para dar espacio a preguntas, y es, por cada obstáculo o bloqueo que trajo el COVID a la operación o a las ventas, necesito de ustedes mínimo 3 soluciones. Y ahí termino preguntando cuáles son, qué proponen. O por ejemplo, enfocarnos en ser sostenibles nos generará mayor probabilidad de trabajo para todos. Quiero preguntarles a ustedes, equipo, ¿cómo lograremos eso? ¿Qué se les ocurre? Desde este cambio podemos asegurar la construcción de nuestro futuro como organización o como línea o como segmento. ¿Por dónde creen que debemos empezar? Aquí algunos ejemplos de ese lenguaje empoderador para que movilicen a su equipo la acción desde ahí. Recuerden 3 elementos de este lenguaje empoderador. Es un lenguaje que habla en plural, es un lenguaje positivo y es un lenguaje que siempre enfoca a la acción. Con estas herramientas que les entregué el día de hoy, quiero nuevamente agradecer a En la Nube
Bueno, y mi participación que viene de SAM Consultores, que somos una empresa de desarrollo humano organizacional y apoya todos estos procesos de formación, entrenamiento a líderes y consultoría organizacional. Y bueno, y Aldemar también, gerente en la nube, por facilitar este espacio para construcción de conocimiento y experiencias que nos puede servir a todos. Voy a dar pie, si alguno tiene alguna pregunta, alguna inquietud, voy a dejar de compartir pantalla porque no he visto si en el chat hay algo importante, y también cualquier persona que desee abrir sus micrófonos o quiera compartir información, pues estoy abierta a escucharlos. Si no tienen ninguna inquietud, también estoy abierta a que Juan Camilo nos ayude un poco también dando el cierre, pero si tienen alguna duda, aquí estoy para ustedes. Bueno, Rafael nos dice que le interesa la grabación. Ahí, Rafael, también le doy la palabra al equipo en la nube. No sé si estaban grabando para ver si la pueden compartir contigo de acuerdo como a las políticas de estos espacios, pero ahí ya les comparto tu inquietud, porque Rafael maneja equipos formativos y está interesado como en la charla. Bueno, y si no hay más preguntas abiertas, pues les agradezco este espacio, estamos abiertos para ustedes, ahí pudimos compartirles nuestros correos electrónicos para cualquier duda e inquietud, y que tengan un feliz resto de semana. Gracias a ustedes por el espacio.